como Felipe lo decía, pues esta sesión se trata del registro único de beneficiarios finales. Tal vez lo hayan escuchado, tal vez muy lejos, pero lo cierto es que es una nueva obligación que nació en el 2022 y pues todos los obligados han venido realizando la presentación y vamos a ver por qué todavía en el común hay muchas dudas e inquietudes sobre qué es el RUC, por qué estoy obligado, por qué lo debo presentar. Entonces voy a compartir mi presentación. Todo lo que se va a socializar en esta sesión está en la web, en el micrositio de RV que está disponible en el portal de la DIAN. ¿Cómo ingresamos al micrositio del Registro Único de Beneficiarios Finales? Pues en www.dian.gov.co. En la sección de impuestos está el Registro Único de Beneficiarios Finales. ¿Qué vamos a encontrar allí? Pues las generalidades, herramientas prácticas, normatividad y el reporte aquí es el ingreso directamente al sistema de la DIAN para realizar el proceso de presentación. ¿Cómo va a ser la metodología el día de hoy? Vamos a desarrollar estas 11 ítems sobre el registro único de beneficiarios finales. La idea es que de manera muy clara y concisa entendamos como la finalidad que es y podamos orientar a todos los obligados de la mejor manera. Si de pronto no lo podemos solucionar en el primer nivel, pues ya tenemos la compañía de los funcionarios DIAN, quienes tienen también el total conocimiento sobre este tema y los pueden apoyar. Entonces, el primer punto que vamos a tocar es qué es el RV, ¿sí? Y para eso, entonces nos vamos al micrositio en el área en la sección, de generalidades y encontramos una ABC. Entonces aquí lo descargamos, es un documento en PDF. Listo. Entonces aquí ya, ¿qué es el registro único de beneficiarios finales? Es a través del cual las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica o similares deben suministrar la información de sus beneficiarios finales. Beneficiario final igual a una persona natural. Entonces es el primer concepto que vamos a tener claridad sobre el beneficiario final. ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué se creó este RV? ¿Cuál es la finalidad? Entonces, esto desborda el ámbito fiscal. El Registro Único de Beneficiarios Finales se creó con el fin de contribuir en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal. Bueno, entonces aquí estoy obligada a presentar el reporte de RV. Antes de eso, vamos a ver toda la información, aquí como una cuña informativa, toda la información de RV siempre es pública y la subimos a este micrositio. Periódicamente se está actualizando la información, entonces es importante que cuando tal vez llegue un contribuyente a alguna inquietud sobre RV, nos dirijamos al micrositio, pues este contiene la información actualizada. Aquí tenemos una presentación, pero para ver de dónde nace, entonces como les decía, el Registro Único de Beneficiarios Finales desborda el ámbito tributario, ¿sí? Esto nace de una serie de recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI. Entonces, la recomendación 10, 24 y 25 nos habla específicamente de la transparencia, ¿sí? En las operaciones de las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica. Esto quiere decir que los países luchan o prevén que todos estos vehículos jurídicos realicen las transacciones dentro de la legalidad y la transparencia, ¿sí? Entonces, por eso nombra tanto la palabra transparencia y este tema de la debida diligencia del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que los obligados, tanto las personas jurídicas como las estructuras, deben realizar todos los actos para poder identificar realmente quién es esa persona natural que está detrás de ese vehículo jurídico, que puede ser una persona jurídica, que es una empresa, o una estructura, puede ser un patrimonio autónomo. En Colombia, esos son los antecedentes normativos en Colombia. La ley 1819 del 2016 nos indica que el porcentaje de titularidad o beneficio es el 25%, ¿sí? Pero no nos dice más, simplemente habla del tema de beneficiario final y que
el porcentaje, el umbral, por así decirlo, es del 25%. Ya con la ley 2010 de 2019, sí, esta reformó, modificó la 1819 y dice no, ya el 25% no va a ser el umbral, sino el 5%. Como ese es un tema de transparencia internacional, entonces no todos los países tienen el mismo umbral. Colombia, por recomendaciones de la OCDE y pues las evaluaciones de riesgo que ha tenido, una de las recomendaciones fue bajar el umbral al 5%. Solo hasta la ley 2155 del 2021, ¿cierto? Ya aquí la norma es más clara. Uno, entrega la obligación de controlar y verificar, administrar, pues a la DIAN, ¿sí? Entonces la DIAN debe crear el registro, administrarlo, pero también hacer la verificación y control de esta obligación, nueva obligación tributaria. Aquí también nos dice que pues mediante resolución en esta ley debemos reglamentar todo el tema de beneficiario final. Y la ley 2195, que es muy importante porque aquí pues nos ha llegado una serie de solicitudes, pero la información que está registrada en el RV goza de reserva. Por lo tanto, las entidades que están expuestas son las únicas que tienen acceso a esta información previo con celebración de un convenio interadministrativo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Si de pronto alguna de las que no esté aquí solicita información, pues evidentemente es negada. Con esta ley, ¿cierto? Le da como la facultad a la DIAN para que reglamente todo el tema del beneficiario final. Es por ello que la DIAN expide la resolución 164 del 2021. Entonces nos vamos acá a generalidades. Toda la normatividad y la trazabilidad en el tema de beneficiario final se encuentra en la sección de normatividad. Aquí vemos resoluciones y encontramos la 164. Y les voy a hacer un pequeño bosquejo general sobre por qué hay posteriores resoluciones a la 164. La resolución 37 lo que hace es modificar el plazo, lo amplía, ¿sí? De presentación del reporte y modifica el grupo número 4 de los obligados, de las perdón, sí, de los obligados a RV. La 1240 lo que hace es nuevamente modificar el plazo y nos indica que es hasta el 31 de julio del 2023. La 108, 109 son exclusivamente para un gremio de obligados. Estos son las juntas de acción comunal, ¿sí? Con ellos hemos tenido pues una etapa de transición y de concientización del reporte. Entonces, por sus diferentes situaciones que han sido expuestas, entonces la DIAN lo que ha hecho con el fin de facilitar el cumplimiento de la obligación, generar una estrategia de atención diferencial a los demás obligados y extender el plazo. La 196, aquí, pues bueno, esto es un tema muy técnico frente a cómo reportan la información y simplemente se le hizo un ajuste al prevalidador, que ya lo vamos a ver más adelante, y para optimizar el cargue de información, pues porque hay obligados que reportan gran cantidad de información, entonces con el fin de optimizar este cargue y presentación, se hizo una modificación al anexo técnico del prevalidador. Y la última es la 6, donde indica nuevamente para este gremio específico de las juntas de acción comunal que amplía el plazo hasta el 30 de junio del 2025. Esto para que lo tengamos en cuenta, que esta es la última vigente. Entonces, pues acá nos define el beneficiario final, quién es, pues en últimas es una persona natural, como les decía. Nos trae unas nuevas definiciones: beneficiario condicionado, el conjuntamente, el control efectivo final, el equivalente funcional, ¿sí? Entonces, aquí, pues, beneficiario condicionado, en realidad hago la aclaración que no es una persona natural, es simplemente un hecho, ¿sí? Que en el futuro se va a configurar siendo una persona natural. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el obligado en un patrimonio autónomo puso una condición de que cuando Eliana, no sé, termine su maestría o haga su doctorado, se gradúe de su doctorado, puede ser la beneficiaria final de un fideicomiso, ¿sí?
Entonces, en el momento, hoy, 4 de marzo, es una condición. Pero cuando me gradué de doctorado ya no va a ser una condición, sino que se cumple esa condición y entra Eliana a ser un beneficiario final, plenamente identificado, una persona natural. El conjuntamente es hasta el segundo grado de consanguinidad. Entonces, bueno, pues estoy en una SAS y Eliana y Felipe son los socios principales y cada uno tiene el 3 y el 2%, por ejemplo, de titularidad frente a esa SAS. Pero resulta, así en primer plano, no sería ninguno beneficiario final. Pero resulta que Felipe y yo somos primos. Entonces aquí aplicaría el conjuntamente, ¿sí? Eso que estoy haciendo en estos ejercicios se llama debida diligencia. Ir hasta el trasfondo de todo lo que compone la persona jurídica o la estructura frente a las personas naturales y identificar si es o no beneficiario final. Lo mismo pasa con el control, ¿cierto? El equivalente funcional. Bueno, esto es básicamente un número diferente al NID para cierto tipo de obligados que puedan ingresar al sistema de la DIAN. Aquí están, pues, en el numeral 6, describe uno a uno cuáles son esas estructuras en personería jurídica y, pues, también se hace pronunciamiento sobre la titularidad directa e indirecta. Seguimos con nuestro temario. Y la siguiente pregunta es, ¿estoy obligado a presentar el reporte de RV? Bueno, entonces aquí hay un asterisco en la fecha de obligación. Recordemos que el beneficiario, la obligación de ser reportante de beneficiario final, cuando inicia con la expedición de esta resolución 164. Entonces nos vamos al final y nos dice que rige a partir del 15 de enero del 2022. Entonces, esta fecha es muy importante. ¿Por qué? Si una empresa fue liquidada el 30 de noviembre del 2021, ¿está obligada a presentar ROE? No está obligado. Es muy importante tener en cuenta porque esto es un tipo de orientación que llega a los puntos, llaman al contact y posiblemente pues les va a llegar allá a los NAF, ¿sí? Entonces, es muy importante tener, lo primero que debemos validar es, señor, ¿se liquidó o está vigente? Si una empresa se liquida el 15 de enero del 2022, está obligada a presentar el reporte de beneficiario final. Hay que tener en cuenta que la norma dice que si estás obligado a presentar el reporte, pero y vas a cancelar el RUT, el RUT, ¿cierto? Primero debes presentar el reporte. Hay muchas empresas que se liquidan a partir del 15 de enero del 2022, presentan la solicitud de cancelación del RUT ante la DIAN y no han presentado RUE. Entonces es causal de rechazo porque la norma dice que debe cumplir con todo, haber cumplido con todas las obligaciones tributarias, y incluyendo RUE. Entonces, para que tengamos en cuenta esta fecha. Listo. Como ya tenemos la fecha de la obligación clara, ¿estoy obligado a presentar RV? Entonces, esa es como, si soy empresa, soy estructura, ¿qué pasa? O sea, no lo tengo claro. Nos vamos al artículo 4, ¿cierto? Y el artículo 4 nos indica todos los grupos que están obligados a presentar RV. Entonces, artículo 4, obligados a suministrar información en el RV. Las siguientes personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica o similares se encuentran obligadas a identificar, obtener, conservar, suministrar y actualizar el registro único de beneficiarios finales, ¿sí? Y menciona 4 grandes grupos. El primero, sociedades y entidades nacionales, con o sin ánimo de lucro. Nomás aquí en esto queremos como quitarnos un poquito de como lo que tenemos marcado de que soy del régimen especial o no soy del régimen especial, entonces no estoy obligada. La norma es muy general, incluye todos, ¿sí? Entonces aquí es importante que la primera pregunta que debo hacer frente a la obligación de RV es, ¿soy una persona jurídica? ¿Mi organización tiene personería jurídica? Si la organización tiene personería jurídica, está obligada a presentar RV. El segundo grupo son los establecimientos permanentes. El tercero son las estructuras sin personería jurídica, ¿sí? Entonces, las creadas o administradas en la República de Colombia, las que rijan por las normas de la República de Colombia, las
las que su fiduciario posición similar o equivalente sea una persona jurídica nacional o persona natural residente fiscal en Colombia. ¿Sí? Entonces, aquí es importante tener en cuenta que la norma es muy general y pues no exime que sea del régimen especial, que no, que otra ley me dio un alivio tributario, pues para RV no aplicaría. Y el cuarto grupo son las personas jurídicas extranjeras, ¿cierto? Que represente más del 50% del valor total de los activos poseídos por la persona jurídica o la estructura según sus estados financieros. Entonces aquí muy importante tener en cuenta que es el que conoce la realidad económica es el obligado, ¿sí? Si yo tengo una personería jurídica, tengo una empresa o tengo una estructura, pues es el obligado que conoce su realidad y es la obligación de determinar si está o no obligado a RV. ¿Por qué lo digo? Porque muchos llegan con consultas de, dígame si estoy obligado. Pues la norma es clara. Ahora, no entiendo, me encuentro dentro de estos 4 grandes grupos, todavía tengo muchos vacíos, entonces me voy al artículo 5º. El artículo 5º lo que nos menciona es quiénes no están obligados a suministrar información, ¿sí? Y nos expone 2 grandes grupos. Básicamente son las entidades públicas, las entidades descentralizadas, las sociedades nacionales que tengan el 100% capital público, las embajadas, misiones diplomáticas, oficinas consulares, organizaciones u organismos internacionales, ¿cierto? Entonces, si llegó el usuario y aún tiene dudas, pues nos vamos al artículo 5º. Si no está dentro de esos 2 grandes grupos, ¿qué pasaría? Está obligado, ¿cierto? Entonces, aquí el primer paso es identificar y si estoy o no obligado a presentar el reporte de RV. Listo, entonces ya sé la fecha de la obligación, que es el 15 de enero del 2022. Ya sé si tengo personería jurídica o soy una estructura, estoy obligado a RV independientemente del tipo de organización que sea, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo hacer? Bueno, entonces ya determiné si estoy obligado. Ahora el siguiente paso es determinar los beneficiarios finales. Y la norma, pues, separa, digamos, por así decirlo, personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica. ¿Cómo identifico los beneficiarios finales de una persona jurídica? Entonces nos vamos nuevamente a la norma y en el artículo 6º nos trae 3 criterios. Entonces soy una persona jurídica, bueno, entonces Pepito Sas, por ejemplo, vamos a identificar los beneficiarios finales. Como es una persona jurídica, me remito a los criterios del artículo 6º. ¿Qué pasa con estos criterios? Esos criterios, pues por recomendación de Gafi, nos indica que deben ser aplicados en estricto orden, ¿sí? El primero y el segundo van juntos porque van unidos con la conjunción y. Pero ¿qué pasa? Luego de realizar la debida diligencia, que no es más sino cumplir con todos los actos para poder identificar esas personas naturales detrás de Pepito Sas, si de verdad no encontré a ninguno, pues está el tercer criterio que excluye con la conjunción o, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar el primero. Dice que la persona natural que actuando individual o conjuntamente, recordemos el conjuntamente que es hasta el segundo grado de consanguinidad, sea titular directa o indirectamente del 5% o más del capital o de los derechos de voto de la personería jurídica y o se beneficie en 5% o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica. Entonces, llega el obligado, bueno, el usuario, Pepito Sas, no, ayúdenme, no sé qué hacer, no. Claro que sí, toda esta información del primer criterio reposa en los documentos de la empresa. Entonces debe mirar cuántos asociados tiene, cuál es el porcentaje de participación, si cumplen con el 5% o no. Si no cumplen con el segundo, nos revisamos que no sean familia, ¿cierto? Y porque por ese lado pueden cumplir. Si tienen más del 5%, pues sea un beneficiario final, ¿sí? Pero adicional a eso, miramos si tienen el control directo o no sobre Pepito Sas. ¿Qué significa eso? Que Eliana y Felipe somos socios de Pepito Sas, ¿cierto? Cada uno tiene el 50%, la norma nos indica que es el 5%, cumplimos,
Pero adicional está Cristian, que es la persona natural que ejerce el control directo, es decir, Felipe y yo somos socios, pero Cristian es el que toma las decisiones. Entonces, Cristian también sería reportado como beneficiario final. Ese sería el escenario donde pues, se pueden identificar plenamente, ¿sí? Pero resulta que hay situaciones y hay tipos de organizaciones que definitivamente no cumplen ni con el numeral 1 ni con el numeral 2. ¿Qué pasa aquí? Nos vamos al tercer criterio, que la norma nos indica persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad, ¿cierto? Entonces, hay organizaciones que han reportado como beneficiario final a su representante legal. Y creo que aquí tenemos esta pregunta que me la voy a saltar a la octava. ¿Qué obligación tributaria genera reportar al representante legal como beneficiario final? Esa consulta no la realizan muchísimo, porque pues dice, soy representante legal, no tengo titularidad, no gozo de las utilidades, simplemente estoy ejerciendo un cargo directivo porque me van a reportar como beneficiario final. Pues uno, en la debida diligencia no encontraron la persona natural que cumpliera con los criterios 1 y 2. Y tercero, si es reportado como beneficiario final, pues aquí normativa y doctrina se pronunció y nos indica que no surge una nueva obligación tributaria, todo es informativo, eso es un tema de transparencia. Necesitamos saber, Colombia necesita saber, esto no es solo la DIAN, quiénes son en realidad los beneficiarios finales de todas las empresas que operan en el país, sea personas jurídicas o estructuras, cuáles son las personas naturales que están operando en el país. Entonces, esta información es netamente informativa. Continuamos en la quinta. Criterios para determinar beneficiarios finales de la estructura sin personería jurídica. Entonces acá nos vamos al artículo 7º. Y el artículo 7º nos trae 5 calidades. Entonces aquí, como pueden observar, ya no vemos criterios, sino calidades, ¿sí? Podemos observar que ya no hay un umbral del 5%, simplemente es si cumplen con la calidad. Cualquiera de las 5 calidades es beneficiario final. Por lo general, todos los que participan en una estructura sin personería jurídica son beneficiarios finales, como lo está expuesto en la norma. Los fiduciantes, fideicomitente, los constituyentes, los fiduciarios, el comité fiduciario. Pero entonces aquí me van a decir, pero si se reporta personas naturales, ¿cómo nombra un comité? Entonces hay que buscar quién es el que dirige ese comité, el cargo directivo del comité, ¿cierto? Lo mismo el comité financiero, si aplica, debe reportar es la persona natural. El fideicomisario, los beneficiarios de esa estructura. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que ya no hay umbral, eso es muy importante para guiar, orientar a los usuarios. Si llegan con una ESAL, si llegó un usuario a decir, soy una, perdón, no, una ESAL no, soy una unión temporal y necesito presentar el reporte de beneficiarios finales, ¿ustedes cómo lo orientarían? ¿Con el artículo 6 o con el artículo 7? Teniendo en cuenta que, bueno, les voy a dar aquí una pista. La unión temporal es una estructura sin personería jurídica. En su gran mayoría opinan que artículo 7º, Eli. Bueno, muy bien, es correcto. Siempre tengamos en cuenta cuando un usuario llega, identificar qué tipo de organización es, si es persona jurídica o es una estructura. Y de esa manera los orientamos correctamente a los artículos, ya sea sexto o séptimo. Bueno, entonces aquí ya nos llegó el usuario, determinamos que es una persona jurídica para un caso, para el otro caso determinamos que es una estructura sin personería jurídica, ¿sí? Ahora, ¿qué paso sigue? ¿Qué información debo reportar en RV antes de ir al sistema? Y eso es la súper recomendación. Antes, revisar la norma y tener como toda la información a la mano para luego ir al sistema. ¿Por qué? Porque han habido obligados que ingresan nuevamente al sistema y reportan pues la información inadecuadamente. Y recordemos que esto es una obligación tributaria, por lo tanto, está sujeta a verificación y control y a un régimen sancionatorio.
Entonces, ahí tener pues como mucho cuidado antes de ingresar al sistema y presentar reportes. Entonces, ¿qué información debo reportar a RV? Nuevamente nos vamos a la resolución y el artículo 8 nos indica contenido del RV. Como pueden observar, son 12 ítems, ¿cierto? Que en su mayoría la información es de personas naturales. Entonces, tipo de documento, número de identificación y país de expedición, número de identificación tributaria, NIT o equivalente funcional y país de expedición. ¿Qué quiere decir con un equivalente funcional? El tema de beneficiario final no solo le aplica a ciudadanos colombianos, sino también a extranjeros. Entonces, por ejemplo, el NIT aquí puede ser 800, en Argentina puede ser 123 ABC, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con el equivalente funcional. Nombres y apellidos, fecha y país de nacimiento, país de nacionalidad, la ubicación, que incluye país de residencia, departamento, estado, ciudad, dirección, código postal, correo electrónico. Criterios para la determinación del beneficiario final. Pues aquí el sistema me va a mostrar, dependiendo del tipo de organización, el artículo 7º o el artículo 6º, ¿sí? Cómo me logueo en el sistema, y el sistema tiene una validación que identifica si eres una persona jurídica o una estructura sin personería jurídica. Si es una persona jurídica, te muestra los criterios del artículo 6º. Si eres una estructura, el sistema te muestra las calidades del artículo 7º. Entonces, los porcentajes de participación de la personería jurídica, ¿sí? Porcentaje de beneficio, esto aplica tanto para jurídica como para estructura. La fecha desde la cual tiene la calidad del beneficiario final, y acá es importante hacer una aclaración. No es la fecha en la que estás presentando el reporte, ¿sí? Entonces hoy voy a registrar a Felipe como beneficiario final, hoy 4 de marzo, pero resulta que él es socio de Pepito SAS desde el 2015, por ejemplo. Entonces es la fecha desde que él es beneficiario final de Pepito SAS. Y la fecha desde la cual deja de tener la calidad del beneficiario final. Entonces aquí, pues tener en cuenta que en el momento del registro, que por así decirlo es el registro inicial, el ítem 12 va a aparecer inactivo. Esto solamente pasa en otro proceso que más adelante vamos a ver. ¿Qué es la debida diligencia? Bueno, básicamente la debida diligencia, como les comentaba, es todos los actos que el obligado realice para identificar a sus beneficiarios finales. Y eso lo encontramos en el artículo 17 de la resolución, ¿sí? Entonces nos dice que son todos los actos que realiza la persona jurídica o la estructura sin personería jurídica para identificar a sus beneficiarios finales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, no en todas, cuando hacen muy juiciosamente la debida diligencia, o no identifican beneficiarios finales y deben reportar al representante legal, o les entregan la información de manera incompleta o no la entregan, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que es información susceptible a confidencialidad de datos de personas naturales, son datos sensibles, ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué nos dice el artículo 17? Si después de haber agotado todos los actos necesarios para identificar esos beneficiarios no fue posible identificar a uno o más, ¿cierto? Entonces resulta que Pepito SAS tiene a Felipe y Aliana de beneficiario final, pero también es beneficiario final de, no sé, bueno, que Marzo SAS, por así decirlo, que es una empresa extranjera. Bueno, y resulta que el Pepito SAS le solicitó los datos a esa empresa extranjera y dijo que pues no, porque son datos sensibles, no le va a entregar los datos de esas personas naturales que compone Marzo, ¿sí? La persona jurídica extranjera. Entonces aquí, ¿qué pasa? Y esto sí, también porque muchas veces nos envían solicitudes o inquietudes diciendo, no identifiqué, pero no sé qué hacer, no presenté el reporte. Entonces, pues la respuesta es sí, debe presentar el reporte. Y dentro del sistema hay una opción, una pantalla que despliega el sistema, que ya la vamos a ver, donde puede exponer el por qué no identificó la totalidad de sus beneficiarios finales.
Entonces aquí en la presentación, me voy a adelantar un poquito en esta, ¿cierto? Aquí, cuando llegan antes de pasar a la ventana de formalización, el sistema da esa ventana emergente donde nos indica la confirmación de la información reportada. Y es aquí donde nos dice lo que indica el artículo 17. Va a reportar la totalidad de sus beneficiarios finales, sí o no, ¿cierto? Si digo sí, se activa el botón de continuar y continúa, pero si le digo no, esta ventana emergente abre un recuadro en el cual deben exponer de manera clara, concisa, por qué no están identificando la totalidad de sus beneficiarios finales. ¿Listo? Entonces aquí ya pues, de acuerdo, dando cumplimiento a lo que nos indica la norma, se deja expuesto. Entonces, ¿qué dice la norma? Si después de haber agotado todos los actos necesarios para la identificación de los beneficiarios finales, no fuese posible identificar a uno o más de estos, se deberá indicar tal situación en el sistema y exponer los motivos que sustente dicha situación. Traducido esto a la práctica, es la pantalla. ¿Listo? Que eso está en el sistema. Entonces, aquí pues ya se consolida el tema de la debida diligencia. La vía de diligencia la aplicamos como cuando vamos al artículo sexto o séptimo, dependiendo del tipo de organización, pues ahí ya empezamos a hacer debida diligencia, ¿cierto? Preguntando, revisando en los documentos de la organización quiénes en realidad cumplen con los criterios o las calidades para ser beneficiario final. Plazos de presentación y actualización. Entonces nos vamos nuevamente a la norma y nos vamos al artículo 11, 10 y 11. Recordemos que el único plazo que se amplió es para las juntas de acción comunal, que va hasta el 30 de junio del 2025. Entonces el artículo 10 nos indica la oportunidad para suministrar la información, ¿cierto? Entonces pues aquí lo teníamos, que a más a tardar, pues bueno, esto como les había dicho, se adicionó, pero el primer plazo de cumplimiento en realidad de todos los obligados se realizó el 31 de julio del 2023. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que las personas jurídicas o estructuras y personerías jurídicas constituidas a partir del 15 de enero del 2022 deberán efectuar el registro a más tardar dentro de los 2 meses siguientes a la inscripción del registro único tributario, ¿sí? Entonces se inscriben en el RUT y tienen 2 meses a partir de esa fecha para presentar el reporte. Hay que pues, tenerlo en cuenta también y orientar adecuadamente a los usuarios y no esperar si se constituyó en el, ¿qué puedo decir? Después de, bueno, todos cumplieron el 31 de julio del 2023. Si se constituyó en noviembre del 2023, pues tendría 2 plazos, 2 meses, perdón, diciembre, enero, para presentar el reporte. Si aún no lo ha hecho, pues la invitación es a que lo haga porque, como les digo, esto está sujeto a verificación y control y pues ya el área de fiscal debe estar realizando programas de cumplimiento de la obligación. Frente a la actualización. Bueno, frente a la actualización, la norma nos indica que son los primeros días de los meses de enero, abril, julio y octubre, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No es que se cumpla el 1 de enero, abril, julio y octubre. Tienen un mes, dentro del mes siguiente, para realizar la actualización, ¿cierto? Entonces, sería el primero hasta el 1 de febrero, hasta el 1 de mayo, hasta el 1 de agosto y hasta el 1 de noviembre. Entonces, generalmente los obligados dejan al asta, ¿sí? ¿Qué es importante tener en cuenta en el tema de la actualización? Hay usuarios que dicen, debo reportar nuevamente, ya hice el registro inicial, debo nuevamente realizar la actualización en los meses que me indica el artículo 11. Sí, hay que validar si tuvo modificaciones o no la información inicial presentada. Si tuvo modificaciones, dependiendo del mes que la tuvo, pues dentro del mes siguiente realiza la respectiva actualización en el sistema. Pero de no existir, pues no debe hacer absolutamente nada en el sistema, como lo indica la norma. De no existir modificaciones en las fechas señaladas, no, los obligados a suministrar no deberán realizar ninguna actualización en el registro único de beneficiarios finales. ¿Listo? Entonces, es importante tenerlo en cuenta.
Nos vamos a las sanciones. ¿Qué pasa si no presento o si presento de manera errónea? Entonces, hay como dos tipos de sanciones, ¿sí? El primero es para los obligados que no la suministre de manera errónea o incompleta o no la actualice. Será sancionado según lo previsto en el artículo 658, raya 3. En caso de la debida diligencia, esto es ya cuando el área competente solicita la información de la debida diligencia y no la suministre o no sea suministrada dentro del plazo establecido, presente errores o no corresponde a lo solicitado, pues la sanción que aplica es la del artículo 651 del Estatuto Tributario. Entonces, como para tenerlo en cuenta de que hay que cumplir de acuerdo a los plazos que nos indica la norma y pues de acuerdo al requerimiento que haga la administración tributaria frente a la debida diligencia. Confidencialidad de la información. Bueno, este punto es muy importante tocarlo porque una vez hay algunos tipos de organización, como les mencionaba anteriormente, que identifica su beneficiario final al representante legal. Entonces, pues es un poco de temor, aparte de que piensan que se genera una obligación tributaria, es el tema de la exposición de datos. ¿Sí? Son datos, como les indicaba, sensibles, pero la norma en el artículo 22 nos indica que el RV es de carácter reservado. ¿Sí? Ninguna otra entidad, a excepción de las que vimos en el inicio, de que la ley les da el acceso previa celebración de convenio interadministrativo, ninguna otra será entregada la información de RV. Y pues aquí no lo confirma el artículo 22 en coherencia con la ley anticorrupción. Esa es la generalidad frente al ARV. Y vamos a ver de manera unos pequeños ejemplos de quiénes son los obligados a reportar RV. Aquí tenemos algunos ejemplos de personas jurídicas. Sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas, sociedad en comandita, sociedad de hecho, la CESAL, las copropiedades, las cooperativas, las asociaciones, fundaciones, las corporaciones, las entidades gremiales, los fondos de empleados, las sociedades de economía mixta. Estos son algunos ejemplos y pues están disponibles esta presentación en el micrositio pues para consulta. De pronto si llega un usuario con este tipo de organización, pues aquí hay una ayuda. Bueno, aquí hay algunos ejemplos muy básicos de cómo identificar al beneficiario final que también nos pueden ayudar para orientar adecuadamente al usuario, al obligado, que de acuerdo a su realidad económica identifique a sus beneficiarios finales. Por ejemplo, aquí hay una sociedad, ¿cierto? Y hay dos personas naturales que componen la sociedad. Una tiene el 96% y otra el 4%, ¿cierto? ¿Qué nos dice la norma? ¿Cuánto es el umbral para identificar los beneficiarios finales de las personas jurídicas? El 5%. Entonces aquí el beneficiario final, pues no lo quería mostrar, pero aquí lo muestra, sería la persona natural que tiene el 96%, ¿cierto? Entonces, esa persona del 96%, que es la persona natural, beneficiario final de esta sociedad, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué tiene que hacer el obligado luego de identificar a la persona natural? ¿Cuál es el siguiente paso? Primero determiné la obligación, ¿cierto? La sociedad sí está obligada a reportar RV. Segundo, me fui a los criterios del artículo 6 y me ayudaron muy juiciosos que el umbral es del 5%. El tercer paso es identificarlos. Ya lo identificamos. Aquí la persona natural de azulito tiene el 96, él es o ella es la beneficiaria final. Ahora, ¿qué paso sigue? ¿Cómo debo orientar al usuario? ¿Qué es el siguiente paso que debe realizar? Reportar, pero ¿qué van a reportar? Muy bien. Yo soy la usuaria, entonces les digo, bueno, por favor ayúdenme, gracias por ayudarme a identificar el beneficiario final, ya sé quién es, ahora debo reportar. ¿Qué debo reportar? ¿Qué información? La del artículo 8 de la resolución 164. Entonces, recuerden siempre, ir acá y les mencionamos todos los campos que solicita el RV. ¿Listo? Y ahí, pues, realizar el reporte.